Bueno, hemos comenzado diciendo que en este tema vamos a empezar viendo las variables. ¿Qué es esto de las variables? Bueno, pues una variable no es más que un nombre al cual nosotros le asignamos un determinado valor, con el fin de, más adelante, poder emplearlo a lo largo de nuestro programa. Por ejemplo, nosotros podemos escribir la línea de código en Python a es igual a 3. Al hacer esto, estamos creando una variable con el nombre a al cual nosotros le asignamos el valor 3. Si más adelante empleamos esta variable, por ejemplo, escribiendo la instrucción print a más 5, lo que estamos haciendo es que esa variable a se sustituye por el valor que tiene. En este caso, print a más 5 lo que va a hacer es que va a imprimir el valor 3 más 5, que por supuesto es 8, como podemos ver ahí. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el ordenador cuando empleamos variables? Bueno, pues en el tema anterior dijimos que los programas constan por un lado de instrucciones y por otro de datos. Las variables son una manera razonablemente sencilla de almacenar datos en memoria para poder emplearlos a lo largo del programa. En concreto, cuando nosotros ejecutamos un código como a igual a 3, lo que ocurre es lo siguiente. Python va a buscar una posición de memoria que esté libre, ¿de acuerdo? Como por ejemplo esta de aquí, que podemos ver, y en ella va a almacenar el valor 3 o el valor que nosotros le hayamos indicado. ¿De acuerdo? A continuación, Python crea un identificador, que es el cual, el que en este caso se denomina A, que va a apuntar a esta dirección de memoria. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos haciendo cuando estamos empleando variables en Python o en general en cualquier lenguaje de programación. ¿Qué es la declaración de una variable? ¿Qué es la asignación de una variable? Estos son conceptos importantes que vamos a escuchar frecuentemente cuando trabajemos con lenguajes de programación. Bueno, en general decimos que declaramos una variable cuando la creamos, ¿de acuerdo? Y decimos que asignamos un valor a una variable, bueno, pues cuando la dotamos de un determinado valor. En este caso, en Python, la asignación de valor, como hemos visto antes, se realiza empleando el símbolo igual, ¿de acuerdo? Y además la declaración se realiza en la primera asignación. Es decir, que si yo escribo la línea de código a igual a 3, que vimos anteriormente, realmente estoy haciendo dos cosas. Estoy declarando la variable a, con nombre a, y asignándole el valor 3, ¿de acuerdo? Cuando luego ejecuto instrucciones en las cuales empleo esa variable, bueno, pues estoy accediendo a su valor y en este caso, pues si ejecuto una instrucción print a, lo que va a ocurrir es que se va a mostrar por pantalla el valor 3. ¿De acuerdo? Si luego yo ejecuto otra instrucción como a igual a 5, lo que estoy haciendo es asignar un valor nuevo a la variable a. Pero en este caso ya no la estoy declarando porque la variable a ya existía anteriormente. La habíamos declarado, si recordamos, en esta instrucción de aquí. ¿De acuerdo? En esta ocasión simplemente le estoy asignando un valor. Un par de notas importantes. Lo primero es que cuando asignamos valor a una variable, siempre el nombre de la variable va a la izquierda del igual y el valor de la variable va a la derecha del igual. ¿De acuerdo? Así, esto es una asignación válida, pero lo de abajo no lo es. ¿De acuerdo? Esto no sea una asignación válida. Otra cuestión que, bueno, no es quizás particularmente determinante en este curso, pero que puede ser interesante si en el futuro deseáis acercaros a otros lenguajes de programación, es que en otros lenguajes, como puede ser por ejemplo el lenguaje C, la declaración y la asignación se realizan por separado o pueden realizarse por separado. Por ejemplo, en C yo podría ejecutar la instrucción int a, la cual me declara una variable de tipo entero con nombre a, y a continuación ya realizar a igual a 3 para dotar a esa variable de un valor. De hecho, si no hiciera la primera línea, si no ejecutara esa primera instrucción, obtendría un error porque la variable a no estaría declarada. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente también es interesante comentar que de cara a realizar la asignación y declaración de variables, bueno, pues en Python podemos asignar valor a variables al mismo tiempo, a varias variables al mismo tiempo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es que en el lado izquierdo del igual escribiremos varios nombres separados por comas y a la derecha, pues varios valores separados por comas. Así, por ejemplo, si yo pongo a, b es igual a 3, hola, lo que estoy haciendo es que a la variable a le voy a dar el valor 3 y a la variable b le voy a dar el valor hola, ¿de acuerdo? Este sea un ejemplo con dos variables, pero podría tener otro ejemplo con tres variables. Por ejemplo, a, b, c igual a 1, 2, 3. Bueno, pues en este caso la variable a tomará el valor 1, la variable b tomará el valor 2 y la variable c tomará el valor 3.
¿De acuerdo? Una cuestión importante es que siempre el número de variables o de nombres debe coincidir con el número de valores. Si yo ejecuto algo como lo que ocurre aquí, en el cual estoy viendo que aquí yo tengo dos nombres de variables y aquí tengo tres valores, bueno, pues esto va a desembocar en un error, ¿de acuerdo? Python me lanzará un error indicándome que esta instrucción no es válida porque no se corresponden el número de valores con el número de variables. A la hora de acceder a variables, bueno, pues simplemente lo que hacemos es recuperar su valor. Para ello empleamos el nombre de variables. Ya hemos visto antes varios ejemplos, ¿de acuerdo? Recordemos que así lo que hacíamos era declarar y asignar valor a una variable y simplemente más adelante cuando eh, la empleemos en una instrucción, pues lo que estamos haciendo es acceder a su valor. Una cuestión importante y que de hecho es frecuente cuando programamos es que en una misma instrucción podemos realizar una asignación y un acceso. Por ejemplo, supongamos que yo quiero incrementar el valor de A en una unidad. Si A originalmente vale 3 y lo quiero incrementar en una unidad, bueno, pues lo que puedo hacer es ejecutar una instrucción como la que vemos aquí. ¿De acuerdo? A es igual a A más 1. Si yo hago esto, lo que está ocurriendo es que estoy accediendo al valor de A, ¿de acuerdo? Que recordemos que es 3, se le suma 1, por lo tanto vale 4, y lo asignamos a la variable A. Después de ejecutar esa instrucción, pues A valdrá 4. Entonces, en esta misma instrucción tenemos un acceso y una asignación. ¿De acuerdo? Y como ponemos aquí al final, únicamente se puede acceder a variables que han sido declaradas anteriormente. En otro caso, Python nos devolverá un error. Una última cuestión relativa a la declaración de variables, bueno, es que las variables en Python tienen que tener un nombre que se ajuste a unos determinados requisitos. En concreto, las variables solamente deben contener letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, números y guiones bajos, ¿vale? Y además no pueden comenzar por un número, es decir, solamente pueden comenzar por una letra o por un guión bajo, ¿vale? Así, por ejemplo, este es un nombre válido de variable porque solamente tiene letras. Este es un nombre válido de variable, ¿de acuerdo? Porque tiene letras y números y comienza por una letra. Este es un nombre válido de variable porque tiene letras y números y guiones bajos y comienza por una letra. Este también sería un nombre válido porque tiene letras, números y guiones bajos y comienza por un guión bajo, ¿vale? Este nombre no sería válido porque tiene un símbolo de admiración, que no es uno de los posibles símbolos válidos en un nombre variable, y este tampoco es válido porque a pesar de que solamente tiene números y letras, como vemos aquí, comienza por un número. ¿De acuerdo? Entonces es importante que cuando declaremos variables tengamos en cuenta estos requisitos o estas restricciones en los nombres que podemos emplear.